A partir de este momento, por 60 minutos, te invitamos a compartir Haciéndonos Oír, un programa que pone al desnudo, con información actualizada, el quehacer provincial y nacional con invitados especiales. Conducido por el veterano de Guerra de Malvinas, procurador Luis Alfredo Mansur. Sean todos bienvenidos. Esto es Haciéndonos Oír.
luego de esa historia. Muchas gracias, señora Presidenta. Ya no pongan bombas, ya no maten. Y me quedo con la expresión lucrar. Ahora déjame poner por delante ese escudo maravilloso que nos da la sociedad y nos da nuestra justicia, que es ejercer el derecho a defensa, un derecho a defensa que nos fue negado en antaño, un derecho a defensa que fue tomado de la mano de aquellos que habían practicado el terrorismo a través de la guerrilla, obviamente financiada por Rusia, por La Habana y por todos esos países que creen que la única forma de traer sobre un país tiempo de bonanza, cosa que no lo han hecho nunca, es mediante la violencia y la destrucción. Déjame por un momento ejercer ese derecho de defensa que nuestros soldados no recibieron en esta Argentina, porque pasaron por jueces que eran adeptos a ese hombre que llegó para partir la Argentina, que sacó de medio una Suprema Corte de Justicia como fue Néstor Kirchner y que prohibió, que desarmó algo que el Congreso había dictado, que era nada más y nada menos que una ley que se llamaba de obediencia debida y punto final. Alguien que vino con el deseo de que toda la mirada estuviese centrada en un lugar, que eran el sándwich, la mortadera del sándwich, que eran los soldados que habían defendido esta patria, porque eso que viste en el primer video, te digo a vos joven, eso era Tucumán tomado por estos que desafiando toda autoridad se abrocaron allí en nuestros cerros, en nuestros montes y producían que la gente de alrededor, amenazadas, pudieran ayudarles y pudieran entregarles sus hijos, obviamente, siempre bajo amenazas. Y este ejército llegó enviado por un gobierno constitucional, no se olviden nunca, detrás de un decreto que ordenaba que esto debía ocurrir. Pero como nos callamos y dejamos que los delincuentes que habían intentado desde su banca, porque hubo dos tipos de delincuentes, entre los delincuentes, unos que iban al combate y otros que dirigían desde la mesa, esos que mandaban a sus propios compañeros a la muerte y después se escaparon a Francia, a Holanda y andaban por allí y luego regresaron para, junto con el kirchnerismo, hacer lo que se llamó la estafa a los argentinos. Aquí un periodista cualquiera en este video presenta cómo manipularon a los argentinos y cómo nos afanaron. Se robaron más de 31 millones de dólares en indemnizaciones. Investigué las bases de datos oficiales del Estado relacionadas con los desaparecidos durante la dictadura militar de los 70s. Crucé 23.000 registros de 9 bases de datos diferentes contra FIP, PCRA y registros comerciales. Encontré documentos falsos en denuncias de desaparecidos que tienen DNIs que pertenecen a otras personas. Los usaron para cobrar indemnizaciones de más de $200.000 cada una. Y eso que solo pude verificar el 30% de los expedientes de beneficios. Dicen que son datos sensibles y no publicaron a quién se pagó. También investigué incoherencias en los números reportados y no son 30.000. Quedan aproximadamente 6.000 denuncias sin irregularidades. Los datos son públicos, las herramientas para cruzarlos ahora también. Este análisis no constituye una opinión política. Es solamente una verificación técnica de datos contra fuentes oficiales. Te invito a que vos también uses las nuevas tecnologías para encontrar mentiras que sobrevivieron décadas. Comenta informe y te mando la investigación completa. Vengan de a uno. Ahí está la razón por la cual pasamos por donde pasamos. Allí está perfectamente organizada esa historia que no es historia, ese relato, donde obviamente no está ausente Berbisky, donde no está ausente el kirchnerismo, donde no están ausentes las madres de Plaza de Mayo y abuelas de Plaza de Mayo, donde no están ausentes los Schocklender, aquellos asesinos de sus padres. Fíjense quién eran los que administraban, aquellos dos que habían matado a su mamá y a su papá
papá. Eso eran los administradores. Y eso eran los que después levantaron las voces contando cómo se sacaba el dinero que iba para el pueblo, para este tipo de organizaciones, para que los actos de Cristina, para que los actos de Vudú, para que los actos de quien sea pudiesen tener no solamente los elementos necesarios, sino todo aquello que estaba estrechamente ligado a la construcción de ese relato. Allí estaban los camiones con los grandes lugares para colocar el palco, el equipo de música, de sonido, la logística. Esa era la palabra que me estaba rondando. La logística era todo salida de ese dinero que las madres de Plaza de Mayo obtenían ilícitamente y que luego se metieron también en el tema de las viviendas, que también fue una estafa. Pero a ver, ¿dónde cabe? ¿En qué idea? Solamente en una idea putrefacta del kirchnerismo marxismo puede caber la razón de que manejen una institución de esta naturaleza dos asesinos. Solamente a ellos, que luego declararon todas estas cosas y mucho más. ¿Y por qué nos callamos? ¿Por qué no fuimos y aclaramos? ¿Saben por qué? A veces yo hago un análisis cuando la luz de la habitación se apaga. ¿Por qué tanto tiempo el hombre del uniforme fue llevado, arrinconado, como hizo ahora el jefe de Estado Mayor, dando de baja a 34 oficiales, a pesar de existir en la Convención Interamericana, integrando el artículo 75, inciso 22 de nuestra Constitución, que obviamente tiene rango constitucional, que habla del derecho a la vida, el derecho a la vejez, pero no importó. O sea, los abrumó el relato. Tuvimos gente muy arriba nuestra que arrugó. Hasta tuvimos generales que dicen, como Balsa, que él no tenía conocimiento que había existido esta guerra. O sea, él bajó en un plato volador para ser general. Pero también me llenan otras situaciones, porque soy veterano de las dos guerras. Con Malvinas nos sucedió exactamente lo mismo. Siempre hemos tenido cipayos, esos traidores que por dos monedas, los Judas estuvieron siempre. Tenemos una organización que se llama Cecín La Plata, que es de izquierda, que era el que acompañaba a Cristina cuando viajaba a Inglaterra, porque, claro, ellos tenían el doble discurso. Las Malvinas son nuestras, que vamos a pelear en los foros internacionales, y de hecho había algunas presentaciones, pero por detrás iba y arreglaba. Y tenemos fotos de esta gente del Cecín de La Plata comiendo un asadito, nada más y nada menos que con la hermana de Margaret Thatcher. Estos son los que promovieron disturbios cuando ahora en una localidad los camiones de ejército pasaban para festejar el 2 de abril, para recordar el 2 de abril, y fueron atacados. Obviamente la Comisión Nacional de Veteranos de Guerra repudió estos actos, y todos saben lo que significa Cecín La Plata. Un día nos denunciaron, incluido yo, de torturas a soldados en Malvinas, los cuales fueron después refutadas por sus mismos soldados y por la justicia. Ellos no tienen parámetro. El kirchnerismo es una masa que avanza con un furgón de cola, que es el peronismo, ese peronismo berreta, ese camaleón, que un día es una cosa y otro día es otra cosa, y atacaron a esta sociedad porque sus Fuerzas Armadas son parte de la sociedad, y la atacaron porque ellos eran parte de la firma de aquella orden de exterminar, de exterminio. Y entonces dijeron, nos quedamos salvos. Y así también
Está, y esto lo puedo asegurar con documentos, que está el trato de Alfonsín con Menem, el trato de Alfonsín con este peronismo, el cual repartió de todo, o sea, repartió cajas, y aún así lo derribaron. Porque ¿saben qué? El peronismo, kirchnerismo y la izquierda no tiene palabra. Estamos ausentes de hombres de palabra. Estamos ausentes hace tiempo de aquellos que de verdad digan que con la democracia se come, se cura y se educa. Estamos ausentes de hombres que se pare delante de la multitud y pueda decir: este es nuestro norte, esta es la verdad. Y los que tengo a mi lado, el día que metan la mano en la lata, van a ser descubiertos no por un periodista, van a ser descubiertos por mí, por mi gente, y van a ser llevados a juicio. No falta un hombre que tenga esa palabra potente, que haga que la sociedad sepa que tiene que cuidarse de delinquir. Y porque estoy con los pies en cada lugar, uno en la lucha contra esa guerrilla que asoló la Argentina y otra contra el invasor inglés. Quiero presentarte el discurso de un soldado. No te estoy hablando de un teniente ni de un sargento. Te estoy hablando de un soldado que combatió en Malvinas y que en el Senado de la Nación derribaba algunas de las mentiras que siempre los cipayos están dispuestos a brindar. Buenas tardes. Me llamo Oscar Walter Rubiés y soy un soldado conscripto del ejército argentino. Y digo que soy porque el que alguna vez formó parte de la fuerza es soldado para siempre. Fui destinado al grupo de artillería Aerotransportado 4, con asiento en el Camino de la Calera, kilómetro 9,5, Córdoba, el 2 de febrero de 1982. Llevo en mi cabeza el símbolo de mi unidad, la boina roja con un escudo de un paracaídas cruzado por 2 tubos de cañón. Para lograr usarla, son 2 meses y medio de instrucción, realmente durísimos, de paracaidismo, artillería e infantería, pero siempre acompañados por nuestros oficiales y suboficiales, que jamás nos exigieron algo que no hicieran ellos primero, pero tanto esfuerzo valió la pena. Tengo para toda la vida la aptitud de paracaidista y artillero de campaña, apuntador y tirador de obús Otto Menar 105. El día 23 de abril de 1982 partimos desde nuestro asiento de paz hacia las Islas Malvinas. Al igual que mis hermanos, todos fuimos voluntarios. Voluntario. Palabra que tuve que repetir cientos de veces, en distintos ámbitos, a todo tipo de personas. Sí, fui voluntario. Pude elegir quedarme en el cuartel, pero junto a mis hermanos elegimos ir. Nadie nos obligó. Simplemente era un derecho nuestro, poder, como soldado conscripto, como buen argentino, ir a donde la patria nos demandara. Esta fue mi primera decisión de adulto y la mejor que tuve en mi vida. La maldita desmalvinización llevada a cabo en nuestro país nos llamó chicos de la guerra. Intentaron desprestigiarnos, lastimarnos, sin importar nuestro orgullo, sin tener en cuenta nuestro compromiso, intentando manchar con miseria la marca inocultable que nos dio el honor de tener claro qué es lo que se debe hacer, cómo cumplir con nuestro deber. Fuimos hombres jóvenes que honramos el sagrado mandato de defender la patria y poner a disposición nuestras vidas por ella. Un alto honor que llevo como medalla en mi alma y que pretendo que quede con quienes me sucedan en esta vida. Me emociona y me llena de satisfacción tener hoy a mis hijos, a mis nietos, a mi esposa, a mi yerno, a mi familia en este salón. Ellos son mi mejor medalla, ya que ellos son profundamente malvineros y serán los que honrarán este mandato. Llegamos el 26 de abril a las islas. El día 1 de mayo estábamos a 1 kilómetro del aeropuerto, pero el 9 de mayo cambiamos a la posición final, en Sapperhill, al oeste de Puerto Argentino. Durante más de 34 días en el llano de Sapperhill, entre el final del monte y las aguas de Puerto Argentino, soportamos bombardeos en nuestra posición, 4 y 5 veces por noche, pero un día se terminó de soportar y llegó el momento de responder. El 11 de junio de 1982 a las 19:30 tuvimos nuestra primera orden de fuego y desde ese momento, casi sin pausas, seguimos tirando hasta el 14 de junio. Durante esos días
la cadencia de tiro de nuestros obuses era sobrepasada por el doble o más de los 6 disparos que era recomendado por el fabricante del arma. Llegamos a momentos de tirar 14 disparos por minuto. Llegando a la medianoche del 13 de junio empezaron las piezas de artillería a romperse. Nuestros fieles Otomelara iban diciendo basta, después de cumplir con creces la tarea. Pieza que quedaba sin funcionar hacía que los sirvientes de esas piezas pasaran a otras, que necesitaban personal, tomaban otras tareas, el traslado de municiones y tareas distintas. Nadie se iba. Y así seguimos aproximadamente hasta las 11 de la mañana del 14 de junio. Quedamos solo 22 soldados, 2 oficiales, 5 suboficiales y 15 soldados conscriptos. Para ese momento, teniendo los británicos a 500 metros nuestro, se hacía tiro directo, con una sola pieza, el último de nuestros cañones que quedaba en servicio, la última pieza. Se preparaban las espoletas y se tiraba, pero llegó el final que intuíamos y no nos resignábamos. El último proyectil quedó trabado en el bloque de cierre del obús y no tuvimos más con qué tirar. La impotencia y el dolor del alma ante la orden de repliegue hizo que yo besé el tubo del obús, me despedí y en ese momento supe lo que es el dolor en el alma, la desdicha y la bronca, pero no la derrota. En el repliegue éramos un grupo de oficiales, suboficiales y soldados conscriptos que regresaba al pueblo. En el silencio se escuchaba el chapotear de nuestros borceguíes húmedos cuando pisábamos el asfalto mojado de la nieve derretida y algún llanto, con las esperanzas rotas, pero jamás vencido. Nuestros jefes no nos dejaron agachar la cabeza, nos decían con dolor, pero con fuerza, arriba esas cabezas, somos soldados argentinos. Y no nos olvidamos de nuestra bandera, esa que habíamos llevado desde nuestro cuartel hacia las islas. Hubo un momento de mucha tensión antes de embarcar al buque que nos traería al continente, cuando 2 militares británicos se la quisieron sacar al cabo primero Dudley, que la tenía en su poder, y él, a las trompadas, lo impidió. Y les decían que iban a tener que matarlo para sacársela. Cuando todos nos levantamos y se empezó a caldear el ambiente, en el momento casi se rompe la tensa tranquilidad que nos envolvía desde el final de los combates. Un oficial británico se presentó y en un perfecto español preguntó qué pasaba. Y el cabo primero Dudley le dijo que nos iban a tener que matar a todos antes de entregar nuestra bandera, que nadie se la iba a llevar. El británico miró a todos y dio la orden de que la bandera volvía con nosotros. Y volvió con nosotros. Cada viernes más cercano al 11 de junio luce orgullosa con sus manchas de aceite del obús y turba marinera en la plaza de armas del grupo de artillería, como símbolo de la patria que nunca se va a rendir, de sus soldados, que miramos con el amor que se mira una madre a esa bandera, por quien se da la vida sin pensar. Nos quisieron hacer creer que perdimos, pero nadie se sintió derrotado. Nos quisieron silenciar, pero fuimos palabra. Nos intentaron separar, incluso desde alguna institución de veteranos de guerra, que también ayudó a desmalvinizar. Pero terminamos siendo un puño de acero apretado. Y salimos a contar a quien quisiera escuchar la verdadera historia, que Argentina tiene héroes, que Malvinas es una historia llena de actos heroicos, de valor y coraje criollo que admiró hasta el enemigo, que Malvinas es todo futuro, que mucho de nuestro futuro tiene que ver con nuestras islas. Por eso desde hace muchos años los veteranos de guerra vamos por las escuelas, universidades, organizaciones y grupos sociales a contar la verdadera historia. Y hoy, después de tanta lucha por la verdad, el pueblo empieza a saber y entiende que Argentina tiene un corazón y sabe que vive, que late con fuerza y vigor, y ese corazón vive en el cementerio militar argentino de Puerto Darwin, donde están de guardia nuestros héroes nacionales contemporáneos, ellos que nos dan el ejemplo habiendo honrado las palabras de nuestro Señor Jesucristo, que decía que no hay amor más grande en un hombre que el de aquel que esté dispuesto a dar la vida por un amigo, y ellos la dieron. Algunos dimos algo, ellos lo dieron todo. Así, donde ellos siguen de guardia, vive el corazón de Argentina. Y así le estamos ganando 43 años desde malvinización. Le ganamos a tanto derrotismo y la intención de dejarnos en orfandad de héroes. Porque solo se pierde lo que se olvida, lo que se deja de amar. Y nosotros queremos dejar un mensaje de amor a nuestra tierra. Por eso, y hasta el último suspiro de nuestras vidas, veteranos de guerra, argentinos de bien, no olvidamos, no perdonamos, no negociamos. Y que lo sepa el enemigo, hay fusiles con memoria,
voces que no se callan, plazas que no se rinden y varones que no desertan. Y por último, permítanme poner en mis palabras el sentir de todos los veteranos de guerra. Permítanme esa osadía. Lo decimos y lo juramos. Lo volveríamos a hacer. Señoras y señores, viva la patria. Muchas gracias. Yo reconozco que tengo que hacer un esfuerzo para que no se me escapen las lágrimas. Reconozco que tengo que hacer un esfuerzo cada vez que siento que la palabra patria en la boca de aquellos que entendemos lo que significa es expresada. Siento una lástima tremenda cuando siento que esa palabra es utilizada por aquellos que solamente se han enriquecido a costa del pueblo. Siento una vergüenza tremenda cuando veo tipejos que usan esa palabra para justificar algunos hechos, los cuales son repudiables. Por eso digo, ni parecidos ni diferentes, son iguales. Son iguales las actuaciones de ayer como las de hoy. Y no me voy a poner a hablar ahora del tema Adorni, porque ya da vergüenza. No voy a tratar de ejercer ningún tipo de defensa a mi equivocación, porque me equivoqué una vez más. Porque una vez más creí que de verdad la gente habla como yo y como muchos hablamos, donde la verdad debe ser el centro de tu vida, donde dices blanco es blanco. Yo solamente quiero pasarte otro video porque no quiero explayarme, porque tengo mi enemigo, que son los minutos, allí al frente. Pero quiero hablarte del presente, mostrarte también por qué razón votamos a estos en este tiempo, porque son lo mismo, pero no tanto. Mira, de Semilla para Emprender la Fundación, te damos el saludo. Era como experiencia participar de un congreso así de finanzas. ¿Vos, empresario, te sirve? Sí, totalmente. La verdad que aprender de finanzas hoy en día te ayuda a salir de esta crisis. Bueno, no estábamos pasando, estábamos allí hablando de alguien que ha estado, que estuvimos en un congreso. No, yo te querría hablar de un tema que seguramente ha abarcado, y no lo voy a pasar al video, que seguramente ha marcado a la población. ¿Saben que tenemos una entidad que se llama ANSES? Es una entidad donde nuclea a todos los jubilados. Y hay jubilados que han pasado tiempo, más un tiempo, más la mitad de un tiempo, y siguen luchando para que su juicio salga. Y ¿sabe? Ayer, o antes de ayer, ANSES dejó vencer los plazos y facilitó el fallo que quedase firme. ¿De quién estoy hablando? Estoy hablando de Eduardo Menem. O sea, lo digo en el tucumano básico. ANSES no apeló. No apeló como apela cuando vos, un simple ciudadano, con justa razón, estás pidiendo algo. ¿Sabes cuántas veces ANSES te hace caminar hasta el otro extremo y esperando tu muerte para poder decir sí o no? Que comúnmente es no. Pero nos encontramos con la sorpresa que Eduardo Menem ha recibido allí una sentencia que ya ha quedado firme, obviamente, al no presentar a ANSES su apelación. Un Eduardo Menem que gana 4 veces más que un legislador en actividad. Es casi 11 millones, o sea, son 41 millones más o menos lo que él recibe mensual. Y ahora se le habita un retroactivo de 1.500 millones de pesos, equivalente a 136 dietas legislativas actuales en un solo pago. Sería, mire, un jubilado gana, descontándole todo, fuera de los bonos y fuera del descuento de PAMI, 371.000 pesos. Se podría pagar con ese dinero aproximadamente 4.150 jubilados.
Es asqueroso, es inequitativo, es vergonzoso. Cómo de pronto los apellidos tienen la posibilidad de tener ese lugar que el ciudadano común no tiene. Es más, hasta el Banco Nación, en su estatuto, tuvo que cambiar dos cosas. Primero, porque anteriormente decía, ¿se acuerdan que Macri había establecido que los funcionarios no podían acceder a esos préstamos, etcétera? Borraron eso. Y borraron otra cosa. Cuando decían que no era para aquellos que tienen una sola vivienda, ahora pueden ser para 2, para 3, para country, para lo que se le antoje. Y entonces digo, ni parecido ni diferente, son lo mismo. Aunque un poquito menor en la escala, por eso es que han sido elegidos. Y la pregunta nace nuevamente, ¿por qué razón siempre caemos en la misma trampa? ¿Por qué razón no miramos en dirección a gente nueva? Mire, estuvimos en un congreso en un hotel de la provincia con gente de Buenos Aires, con gente de Tucumán, emprendedores. Y la verdad que se aprende un montón, se te abre la mente. Y allí los que estamos tratando de armar este partido, Unión Liberal, fue sponsor porque también está la fundación. Y nos acercamos y nos reunimos la noche anterior a estos jóvenes expositores, los recibimos en nuestro local de Mitre 840, se le hizo un ágape. Y al otro día vimos cómo Tucumán tenía el primer congreso de esa naturaleza, un congreso que te abre la mente, que te enseña, donde no solamente había gente de pyme, también estaban empresarios. Y allí charlábamos con Julio Heredia, que es uno de los referentes, que es el referente de Unión Liberal. Y entre otras cosas nos decía estas. Para emprender la fundación, le damos el saludo. Era como experiencia participar de un congreso así de finanzas. Vos, empresario, ¿te sirve? Sí, totalmente. La verdad que aprender de finanzas hoy en día te ayuda a salir de esta crisis, como así también te ayuda a acomodar los números, ¿no? La verdad que es un congreso muy interesante y me llamó mucho la atención que el 5% de la población de Tucumán solamente está abocado a las finanzas. Es un número muy bajo comparado con otras provincias, pero la verdad que es muy productivo, muy fructífero todo lo que hemos aprendido en el día de hoy. Los disertantes también de muy buen nivel, la verdad, espectacular. Bueno, se lo recomiendo a todos los jóvenes, ¿no? Que son el futuro de la provincia, que a lo que apuntamos también con Unión Liberal, a la juventud. Así que bueno, muy contento por este congreso que se ha realizado con mucho esfuerzo, conjuntamente con los jóvenes de la universidad, como así también con Semillas para Emprender y con lo que es la Cámara TAFE, ¿no? Una consulta, Julio, siendo referente de Unión Liberal, ¿crees positivo de hacer un congreso hacia los jóvenes con herramientas del parte del partido? Sí, realmente es viable, porque como te dije recién, el futuro son los jóvenes y todo lo que sea para emprender es muy bueno, ¿no? Nosotros, vos sabés que venimos, justamente somos pymes, venimos de emprendedurismo y sabemos de lo que se trata todo esto. Entonces, ayudar a estos jóvenes a que salgan adelante es fundamental, y es fundamental para la provincia. También es fundamental la política actual, hay que tratar de que se aboquen un poco más al capitalismo y también de bajar los impuestos, ¿no? Que eso va a ayudar a que vengan más inversores y haya más trabajo, más pymes y se reactive todo, ¿no? Muchas gracias y bueno, gracias por esta noche positiva. Porque nos ocurren estas y otras cosas más, diría el poeta. Estamos donde estamos. Saben, yo soy una generación que creció leyendo a Gabriela Mistral, a Machado. Una generación que se deleitó con Alma Fuerte y que entendía cuáles son los principios, cuáles son los pasos elementales de un individuo
cómo caminar, cómo vivir, cómo transitar en un tiempo, y más aún cuando la cosa es difícil. ¿Y dónde debe estar la humanidad? Somos una generación también que entendió la útil para redarguir, enseñar, exhortar y corregir injusticia, que es la Biblia, que nos habla de una mirada hacia el otro. Por eso lo que ocurre en nuestra provincia es vergonzoso. Yo no querría pasarte esto. Querría contarte del San Miguel de Tucumán, que era el jardín de la República, que caminabas por sus calles, tus pulmones se llenaban de esos perfumes azahares. Pero la delincuencia manifestada en la economía por quienes nos gobernaron, por la inanición, nos trajo esta desgracia. Nos encontramos en la localidad de La Madrid, donde todo un pueblo está convocado, exigiendo la presencia de las autoridades. El señor gobernador, el señor ministro del Interior, necesitamos que se hagan presentes al pueblo de La Madrid. Después de terrible inundación, nos soltaron las manos. Estamos repletos de policía, infantería, gendarmería y policía, mujeres golpeadas. Hace rato pasó la ambulancia porque una señora estaba tirada en la ruta porque estos caballeros empezaron a agredirnos a las mujeres y acá estamos todos reunidos, estamos esperando la presencia de nuestras autoridades, de quienes nos tienen que proteger y no golpearnos, no minimizarnos, no minimizar nuestro dolor, nuestras necesidades. Esa es la expresión de la gente de La Madrid. Ahí está lo que te estoy contando. Cómo a través del tiempo ha ido degenerándose el arte de gobernar. Cómo hemos tenido como librito a Maquiavelo. Y cómo nos olvidamos de conjugar el presente del indicativo. Cómo nos hemos olvidado del otro. Nuestros gobernantes necesitan un influjo de humanidad. Y yo te dije el programa pasado que quería terminar el programa con una palabra, con una melodía agradable a los oídos. Y es la voz de un médico en el Senado, un médico para niños, un pediatra. Muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias por haberme puesto en un panel tan distinguido. Yo soy médico hace muchos años, 53 años, y soy médico de niños. Salir en defensa de los niños es una obligación moral que tengo. Si no hiciese eso, no merecería ser llamado pediatra, médico de niños. Después del derecho a la vida que todo individuo tiene desde el momento mismo de su concepción hasta su muerte natural, el segundo derecho que tiene es a una vida digna, a una vida realmente humana. Leo definiciones en congresos internacionales de hace muchos años, más de 30, que dicen: debemos procurar que cada niño tenga una escuela donde ir, un agente sanitario que lo asista y una dieta adecuada que le permita un desarrollo digno. Esto ya no depende de las posibilidades físicas o financieras, esto es una cuestión de prioridad política. Y pasan los años, y pasan los años, y pasan los años, y me he vuelto viejo, y pronto me moriré, y no he visto eso. En ningún lado, no lo veo plasmado, concreto. Ando por barrios pobres, muy pobres, los camino, no me encuentro nunca a nadie ahí, Y camino esos cuadros, me meto en sus casas, me siento en sus camas miserables, veo lo que comen. Yo vivo en Mendoza, en la cuarta ciudad de la República Argentina. Cuando es tiempo de papa, comen papa. Si es tiempo de uva, uva. Si es tiempo de ajo, ajo. Desayunan, almuerzan, merendan y cenan ajo. Y cuando no es tiempo de nada, nada. He visto chicos que abren la lata de pan cuando hay pan y hacen como que comen y vuelven a la cama. He visto chicos dormir en un pozo en la tierra tapados con perros, porque no tienen ropa de cama, no tienen ropa de abrigo, no tienen estufa y tampoco tienen techo porque es un nylon. Entonces se tapan con sangre caliente.
Como se tapan con perros, tienen parasitosis. Como tienen parasitosis, tienen anemia. Como tienen anemia, van a la escuela a perder el tiempo. No calientan ni el banco. ¿Es posible eso? Es alto el precio que hay que pagar para mantener niños desnutridos, mal formados, enfermos. Y se sabe cuál es ese precio. Es exactamente lo que debemos pagar si queremos seguir siendo una sociedad humana. Voy a mostrar algunas imágenes. ¿Las tienen? ¿Les llegaron? No importa. ¿Qué hay que hacer si queremos una gran nación? Yo estudio eso hace 33 años. Hay que hacer 5 cosas. Me formé con el mejor del mundo, el doctor Monkeberg de Chile. Soy discípulo de él. 5 cosas. Preservar el cerebro en los primeros 2 años, embarazo y 2 primeros años. El cerebro es el órgano que más rápidamente crece. ¿Cuánto pesa el cerebro de un niño al nacer? El 10% de su peso corporal. ¿Cuánto pesa un chico al nacer? Normalmente 3,2 kilos. Y su cerebro, 320 gramos. Se duplica el peso de nacimiento en 6 meses y se triplica en 1 año. Y su cerebro también, se duplica su peso en 6 meses y se triplica en 1 año. O sea, al fin del primer año, el chico tiene 9,6 kilos y su cerebro pesa 960 gramos. Casi 1 kilo al año. Y un hombre grande como yo, ¿cuánto pesa su cerebro? 1,2 kilos. O sea, lo que crece después del primer año es muy poquito. Pero si nosotros nacemos y morimos con la misma cantidad de células, ¿por qué aumenta el peso del cerebro? Porque cada neurona, de los 100.000 a 140.000 millones de neuronas que tenemos en los 3 milímetros de espesor de la corteza cerebral, cada neurona, de los 100.000 a 140.000 millones, emite hasta 15.000 cables. Si tiene buena alimentación, 50%, y buena estimulación, 50%. Un trago de leche y un beso. Si yo no lo beso, no le muerdo el cachete, no le cuento del payaso Plin Plin, no exacerbo su curiosidad, no alimento su imaginación, no lo engancho con la vida. El niño necesita el estímulo amoroso, repetido, frecuente. 3 chanchitos desobedientes sin permiso de su mamá se tomaron de la mano y se fueron a allá. Eso no es una estupidez, eso es oro para ese cerebro en formación. Preservar el cerebro, embarazo y 2 primeros años. Segundo, educar ese cerebro. La educación es una semilla maravillosa, pero toda semilla para fructificar necesita un sustrato. Y el sustrato anatomofisiológico, anatomofuncional, donde se siembra la educación, es un cerebro intacto. Si no tengo cerebros intactos, no tengo qué cosa educar. Tercero, cloacas. Todo el alimento que le damos a los chicos se pierde porque no hay cloacas. Y cuando no hay cloacas hay parasitosis. Yo he visto salir parásitos por los conductos lagrimales de los niños. He visto toser y eliminar ácaros lumbricoides. He investigado con una universidad en Mendoza parasitosis en la población que atendíamos y llegamos a encontrar 4 familias de parásitos, no 4 parásitos, 4 familias de parásitos por niño. Cloacas. En los billetes de 2.000 pesos sale Ramón Carrillo. Generalmente nadie sabe quién es ni qué hizo. Fue santiagueño. Fue un hombre de bien. Los hongos, los virus y las bacterias como causas de enfermedad, decía este sanitarista notable, son pobres causas al lado del daño gigantesco que produce la falta de cloacas. Tercero, agua corriente y caliente. El agua caliente es dignidad. Y el agua corriente nos sacamos de arriba las diarreas. Por favor, no pido un BMW 735i, pido agua corriente. El 40% de la población no tiene agua corriente, el 50% de la población no tiene cloacas. ¿De qué estamos hablando, muchachos? Agua corriente y caliente. Sarmiento decía, el agua es como la sangre de un cuerpo. No hay derecho que un individuo no tenga agua corriente en su casa. Lo decía hace 150 años. Cuarto,
Luz eléctrica, no. Quinto, luz eléctrica. Luz eléctrica. Con luz eléctrica podemos conservar alimentos, se les pudre la comida. Vayan al día siguiente que han dado frutas y verduras. Por favor, vayan y vean qué pasó con la fruta y verdura. No la han terminado de comer y ya se les pudrió. Pueden calefaccionarse, pueden refrigerarse en verano, aunque sea con un ventiladorcito chiquitito, y pueden estudiar después de las 6 de la tarde. Sarmiento, ¿saben qué decía? La luz es como la vista. No puede ser que una persona quede ciega después de las 6 de la tarde. La promoción de los derechos humanos sigue siendo la estrategia más efectiva para combatir las desigualdades entre los hombres y entre los pueblos y para incrementar la seguridad. Pues las víctimas de las penurias y la desesperanza, cuya dignidad humana se viola con impunidad, son una presa fácil del llamado a la violencia y pueden convertirse en violadores de la paz. Eso decía Benedicto XVI. Por favor, hagan algo. Todos deberían ser miembros de la Asociación de Amigos de Conin. Todos. No hace falta que lo pida. Todos deberíamos colaborar para que esta organización crezca. No buscamos nada. Yo no busco nada para mí. No necesito nada. Nada de nada. Nunca me van a ver en una lista y jamás me van a votar. Pero sueño con un gran país, grande, rico, poderoso, donde todos vivamos 100 veces mejor, donde se iguale hacia arriba y no hacia abajo, y donde cada niño pueda desplegar su potencial genético para tener igualdad de oportunidades. Muchas gracias. Yo tengo que terminar mi programa, pero de verdad, esto fue un cántico a mi corazón. Cuando yo siento de que alguien expresa la necesidad profunda de que la política, porque es la política la que erró, pero no la política sí, sino quien la maneja, ese político que se creyó astuto, que se armó su camping, que se armó su valija, que armó su familia, a los amigos y hasta, bueno, no voy a ser irreverente, no voy a decir otras cosas. Ellos son los responsables de esta tristeza que embriaga este país, donde hay casuchas, donde hay niños durmiendo al lado de los perros y donde la justicia jamás ha podido llegar porque la mirada de los gobernantes están en otra dirección. En ese sentido, y creyendo Dios y esperando por una Argentina mejor, y creyendo que estos, que no son ni parecidos ni diferentes, son iguales, puedan cambiar, porque mientras exista, mientras el pábilo humeare, hay esperanza, mientras haya luz, hay un sueño, y mientras haya un corazón que late, existe la posibilidad de que el que está en la marginalidad pueda pegar ese salto de calidad que soñamos los que cada día caminamos este país. Soy Luis Alfredo Mansur, en esto de Haciéndonos Oír. Quiera Dios que el próximo encuentro podamos estar contando de que nuestra sociedad está cambiando su forma de pensar y que estamos mirando a aquellos hombres que en medio de esa sociedad se debaten contra aquellos que la han hundido, que la han rapiñado y que han hecho de ella todo un desastre. Nos estamos reencontrando, esperando en Dios. Esperando confiado a que llegue ese día en que vea cumplido al pie de la letra lo que ha prometido.